En este vídeo voy a explicar cómo se resuelven varios ejercicios de selectividad del bloque de análisis. Bien, el primero es este, que es el problema 5 de junio de 2024, que dice, sea la función f de x, esta de aquí, que es k por x partido de e elevado a 2x, donde k es un parámetro real, se pide, apartado A, obtener el dominio de las asíntotas de la función. Apartado B, estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y sus máximos y mínimos. Y apartado C, justificar que la función siempre se anula en algún punto del intervalo que va desde -1 hasta 1. Bien, fijaos que la función será diferente según lo que valga este parámetro k, que dice que puede ser cualquier número real. Bien, generalmente este parámetro real puede influir en los resultados dependiendo de si es un número positivo o es un número negativo. Pero como aquí me dice que es un parámetro real, pues también podría ser que k fuera 0. ¿Qué ocurre? Que si k es 0, esto quedaría 0 por cualquier número va a dar 0 y partido de cualquier número va a dar 0. Luego la función sería la función constante 0. Luego, lo primero que podemos hacer es analizar el caso en el que la k sea 0, ya que si k es igual a 0, pues ¿qué va a ocurrir? Apartado A es la función constante 0. Es decir, bueno, lo puedo poner aquí. Si k es igual a 0, la función es directamente 0. Y en ese caso, pues en el apartado A, pues la función constante 0 va a tener como dominio pues todos los reales. Y como es la función constante 0, pues no va a tener asíntotas. Ya que es una recta horizontal. Apartado B. Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y sus máximos y mínimos. Pues es una función constante luego no tiene intervalos de crecimiento ni decrecimiento. Con decir que es una función constante ya damos a entender, pues eso, que no hay intervalos de crecimiento ni decrecimiento. Por lo tanto, no tiene máximos ni mínimos relativos. Y dice justificar que la función siempre se anula en algún punto del intervalo -1, 1. Entonces, justificar que siempre se anula en algún punto, en este caso se anula en cualquier punto. Luego, podemos poner que f de x se anula en todos los puntos. Se anula en todos los puntos de este intervalo y en cualquier punto de la recta real. Pero bueno, en este caso me piden de este intervalo, pues me piden que se anule en algún punto. En este caso esta función, cuando k es 0, se anula siempre, ya que siempre vale 0. Luego el caso de que k sea igual a 0 es muy evidente, por eso se puede analizar al principio. Y luego ya veremos cómo afecta que el parámetro sea positivo o negativo. Entonces ahora vamos a analizar aquellos casos en los que k sea distinto de 0. Y ahora puede ser positivo o negativo. Veremos cómo influye. Entonces, si k es distinto de 0, apartado A, ¿cuál va a ser el dominio? Pues, como tenemos aquí una fracción, tendríamos que buscar si hay algún valor de la x que hace que se anule el denominador, ya que ese valor de la x no podría estar en el dominio. Pero en este caso, como el denominador es e elevado a 2x, si intentamos resolver la ecuación que el denominador sea igual a 0, pues esto no tiene solución, ya que el número e elevado a cualquier número nunca va a dar 0. No tiene solución. Bueno, el número e o cualquier número elevado a otro nunca va a dar 0. Como no tiene solución, quiere decir que el dominio de la función son todos los reales. Si ahora buscamos las asíntotas, pues como el dominio son todos los reales, no va a tener asíntotas verticales. Recuerdo que las asíntotas verticales las buscamos en los extremos de los intervalos del dominio. O si el dominio son todos los reales menos algún número,
pues buscamos las asíntotas verticales en esos números que no están en el dominio. En este caso, como son todos los reales, pues no tiene asíntotas verticales. Y ahora vamos a buscar las asíntotas horizontales. Para ello, en primer lugar, pues voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función k por x partido de elevado a 2x. Bien, cuando x tiende a más infinito, el numerador tenderá a k por más infinito. Y en este caso, el signo del numerador dependerá de si la k es positiva o negativa. Si la k es positiva, pues el numerador tenderá a más infinito, y si es negativa, a menos infinito. En este caso, como vamos a ver, el resultado de este límite va a ser 0. Luego me da igual que la k sea positiva o negativa, es decir, me da igual que el numerador tienda a más infinito o menos infinito. Pero bueno, de momento, en principio, podría ser que no lo supiéramos. Aunque a simple vista, si somos capaces de analizar rápidamente los límites, podemos ver que el infinito del denominador va a ser de orden superior, es decir, va a crecer más rápido, y eso va a hacer que el resultado del límite vaya a ser 0. Y en ese momento, si me doy cuenta de eso, pues ya sé que me da igual que el numerador tienda a más infinito o menos infinito. Pero bueno, en este caso, pues voy a poner un infinito y no le voy a poner signo. Y en el denominador, pues esto tiende a elevado a más infinito. Y elevado a más infinito, pues lógicamente es más infinito. Y esto es una indeterminación, pero como acabo de comentar, pues como en el denominador tenemos una exponencial, sabemos que este infinito es de orden superior a este, y entonces el resultado del límite es 0. Y lo podemos indicar. El infinito del denominador es de orden superior al del numerador. Bien, como ocurre esto, como el límite cuando x tiende a más infinito es igual a 0, pues de aquí podemos obtener que y igual a 0 es asíntota horizontal. Bien, ahora analizaríamos límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, el numerador también tenderá a más o menos infinito según el signo de la x. Y cuidado, en este caso, el denominador no va a tender a más infinito. Vamos a verlo. En este caso, como digo, el numerador sí que va a tender a infinito, más o menos, pero el denominador tenderá a elevado a menos infinito. Y claro, elevado a menos infinito, fijaos que lo podría pasar al numerador y quedaría como infinito por elevado a más infinito, ya que en el denominador está este exponente con signo negativo, entonces lo puedo pasar al numerador con signo positivo. Entonces quedaría infinito por elevado a infinito, que es infinito. Luego quedaría este infinito multiplicado por este más infinito. Entonces, infinito por infinito sabemos que es infinito, pero el signo de ese infinito depende del signo de estos dos. Este es positivo, pero este, que no le he puesto signo, su signo depende de lo que valga la k. Entonces, aquí sí que es importante lo que vale la k. Entonces lo voy a distinguir. Entonces, si k es mayor que 0, esta k tendrá signo positivo, pero la x tiende a menos infinito, signo negativo. Luego este infinito tendrá signo negativo. Luego esto será negativo y al final este límite tiende a menos infinito. Sin embargo, si la k es negativa,
Si la k tiene signo negativo, es decir, es menor que 0, pues en ese caso esta k tendrá signo negativo, la x tenderá a menos infinito, negativo y negativo quedará que el numerador tiende a más infinito. Esto será más infinito, aquí también más infinito y el resultado del límite será más infinito. Luego, en ambos casos, tanto si la k es positiva como si es negativa, el límite cuando x tiende a menos infinito da infinito, en un caso menos infinito y en otro caso más infinito. Pero quiere decir que esta asíntota horizontal solo la tenemos cuando x tienda más infinito. Luego, si queremos comprobar si tiene asíntotas oblicuas, solo tendremos que comprobarlo en el caso de que x tienda a menos infinito. Es decir, podría haber asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito, pero cuando x tiende a más infinito no puede tener asíntota oblicua porque hay asíntota horizontal. Aunque en este caso, como en el denominador tenemos una expresión que es una exponencial, es decir, la x está en el exponente, pues podríamos ya saber que es imposible que haya asíntota oblicua. Pero bueno, para que quede bien justificado, pues vamos a hacer el cálculo y así queda claro que no tiene asíntota oblicua. Es decir, recuerdo que la asíntota oblicua tiene la forma igual a m por x más n. Y que tenemos que calcular la m y la n para tener esa asíntota oblicua. Y que en este caso la m se calcula como el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito, según donde estemos buscando la asíntota oblicua. En este caso hemos dicho que la estamos buscando cuando x tiende a menos infinito. Entonces calcularíamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, que es k por x, partido de e elevado a 2x, y la función partido de x. Es decir, si la función la dividimos entre x, aparece una x más en el denominador. Entonces, en este caso, al aparecer esa x en el denominador, esta x de aquí se puede ir con esta x de aquí, y entonces me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de la k, partido de elevado a menos infinito. En este caso quedaría k por elevado a más infinito, lo mismo que hemos hecho arriba. Y entonces elevado a más infinito es más infinito, luego quedaría k por más infinito. Y en este caso, si la k es positiva, pues quedará más infinito, si la k es negativa, menos infinito. Casi no haría falta ni distinguirlo. Voy a dejar el infinito sin distinguir el signo, ya que dependiendo de lo que valga la k, será más infinito o menos infinito, pero es que nos da igual. Para que hubiera asíntota oblicua, este límite tendría que haber dado un número distinto de 0, ya que necesitamos que esta m sea un número, ya que es la pendiente de la recta, que es la asíntota oblicua. Luego, al dar infinito, me da igual que sea más infinito o menos infinito, pues quiere decir que no tiene asíntota oblicua. Bien, y con esto quedaría terminado el apartado A. Pasamos al apartado B. El apartado B dice, estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y sus máximos y mínimos. Bien, para ello, pues, debemos hacer la derivada. Como es la derivada de un cociente, pues tenemos que hacer derivada del numerador, que en este caso va a ser k por el denominador sin derivar, 2 elevado a x, menos la derivada del denominador, que será e elevado a 2x, por la derivada de 2x, que es 2, y luego por el numerador sin derivar, es decir, por k por x. Y todo esto, partido del denominador al cuadrado, pues quedará elevado a 2x al cuadrado, que podría poner elevado a 4x, pero bueno, lo pongo así para que quede claro que sale de elevar al cuadrado el denominador. Bien, en el numerador nos podemos dar cuenta de que podemos sacar factor común elevado a 2x y también podríamos sacar factor común la k, aunque generalmente si no sacamos factor común la k, pues también se podrá resolver la ecuación que nos saldrá luego de igualarlo a 0, se podrá resolver bien. Entonces en este caso sacamos factor común k por elevado a 2x y en este primer término pues quedará 1 menos
y en el segundo término quedará 2x. Y todo esto partido de elevado a 4x. Bien, ahora pues igualamos la derivada a 0 y nos quedará pues lógicamente que el numerador tiene que ser igual a 0. De igualar el numerador a 0, pues es evidente que k por elevado a 2x no puede dar 0, pero 1 menos 2x pues sí que puede dar 0. Entonces de aquí sacamos que 1 menos 2x tiene que ser igual a 0. Si despejamos queda que menos 2x tiene que ser igual a menos 1. Luego la x tiene que ser igual a 1/2. Luego, en este caso, hacemos la recta desde menos infinito hasta más infinito y ponemos solo 1/2. Entonces, si cogemos un número que esté por debajo de 1/2, por ejemplo el 0, pues si sustituimos en la derivada es fácil ver que esto va a quedar 1 menos 0, va a quedar 1. Luego al final el signo va a ser el signo de esta expresión, que al final es el signo de la k. Luego entonces el signo de la derivada va a depender del signo de la k. Si la k es positiva, pues aquí queda que la derivada es positiva. Si la k es negativa, pues aquí va a quedar negativa. Entonces, debemos indicarlo. Vamos a analizar los dos casos. En primer lugar, si k es mayor que 0. Pues si k es mayor que 0, ya he dicho que aquí la derivada va a quedar positiva. Y si cogemos un valor entre 1/2 e infinito, pues es evidente que en esta resta va a salir un número negativo. Y entonces, como la k estamos considerando que es positiva, pues el numerador va a quedar negativo. Luego, aquí la derivada va a quedar negativa. Evidentemente el denominador va a ser siempre positivo. Entonces, aquí la función va a crecer y aquí va a decrecer. Entonces, la función es creciente en el intervalo de menos infinito a 1/2 y la función es decreciente en el intervalo desde 1/2 hasta más infinito. Todo esto si k es mayor que 0. Si es menor que 0, pues ya podemos deducir que va a salir justo a la inversa. Entonces lo voy a copiar y lo voy a modificar. Es decir, en este caso, si k es menor que 0, pues la derivada como hemos visto antes, como esto quedaba en este intervalo positivo, al multiplicarlo por un número positivo quedaba la derivada positiva. En este caso, como la k va a ser negativa, pues la derivada va a quedar negativa. Y en este intervalo, pues como esto quedaba negativo y la k era positiva, pues quedaba la derivada negativa, pero en este caso al ser la k negativa va a quedar negativa y negativa va a quedar la derivada positiva. Es decir, en este caso aquí queda menor que 0 y aquí queda mayor que 0. Es decir, aquí la función decrece y aquí la función crece. Luego los intervalos son los mismos, pero están intercambiados. Lo puedo dejar así y ponerlo de esta forma. Es decir, en este caso la función es creciente en el intervalo de 1/2 a más infinito y la función es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 1/2. Bien, y con esto quedaría terminado el apartado B. Apartado C. Justificar que la función siempre se anula en algún punto del intervalo entre menos 1 y 1. Bien, supongo que cuando pusieron este apartado, la idea era que aplicarais el teorema de Bolzano. Es decir, comprobar
que esta función en los extremos del intervalo tiene signos diferentes. Es decir, en -1 tendrá un signo, en 1 tendrá otro signo, y sabemos por el teorema de Bolzano que si tenemos una función continua en un intervalo, si en los extremos tiene signos diferentes, seguro que hay algún valor por en medio en el que la función se anula. Es decir, algún valor de la x para el cual f de ese valor da 0. Pero es que se podría resolver sin ni siquiera aplicar el teorema de Bolzano, ya que ese valor que anula la función es muy fácil de encontrar, es prácticamente evidente. Es decir, en el apartado C podemos hacer esta ecuación, es decir, igualar la función a 0 e intentar encontrar cuál es el valor de x que hace que la función valga 0. Es decir, en este caso, k por x partido de e elevado a 2x lo igualo a 0. Y esta ecuación pues se resuelve muy rápido, ya que k por x tiene que ser igual a 0. Como la k estamos suponiendo ahora que es distinto de 0, ya que el caso de que k fuera igual a 0 lo hemos analizado al principio y ahora estamos cuando k es distinto de 0, pues para que k por x sea igual a 0, la x tiene que ser 0. Y la x igual a 0, el 0 está en el intervalo justo entre -1 y 1. Luego con esto ya tendríamos respondido el apartado C. La función siempre se anula. Cuando me pedía que justificara que siempre se anula, se refería a que valga lo que valga la k, se va a anular siempre la función para algún valor que esté entre -1 y 1. Por eso decía lo de siempre. Y en este caso hemos demostrado que cuando x igual a 0, valga lo que valga la k, es decir, siempre se va a anular la función. Luego la función siempre se anula cuando x es igual a 0. Es decir, para un valor que justo está entre -1 y 1. Y con esto estaría terminado el apartado C. No haría falta aplicar el teorema de Bolzano. Pero bueno, si uno no se da cuenta de que se puede resolver así de rápido y cuando lo lee cree que tiene que hacerlo con el teorema de Bolzano, pues voy a explicar cómo lo resolveríamos aplicando el teorema de Bolzano, aunque queda más largo y es innecesario. Bien, ¿cómo sería con el teorema de Bolzano? Pues recuerdo que para poder aplicar el teorema de Bolzano, la función tiene que ser continua en este intervalo. Y evidentemente lo es porque la función es continua en todos los reales. El dominio eran todos los reales. Luego, f es continua en el intervalo entre -1 y 1. Eso era necesario para poder aplicar el teorema de Bolzano. Voy a indicar que es una forma alternativa de resolverlo. Bien, como la función es continua en el intervalo, pues voy a ver cuánto vale en los extremos. Cuando x vale -1, pues esto quedará k por -1 partido de elevado a 2 por -1. Es decir, que da menos k partido de elevado a -2. Y cuando la función vale 1, pues va a quedar k por 1 partido de elevado a 2 por 1. Es decir, va a quedar k partido de elevado a 2. Evidentemente, tanto en -1 como en 1, los denominadores son positivos, aunque aquí tengamos en el exponente un -2 y aquí un 2, elevado a -2 es positivo y elevado a 2 es positivo. Luego, el signo, evidentemente, es diferente aquí y aquí, ya que aquí tenemos en el numerador menos k y aquí en el denominador k. Luego, en uno será positivo y en otro negativo. Digo en uno positivo y en otro negativo porque dependerá de lo que valga la k. Luego aquí podríamos poner, si la k es positiva, esto es negativo y esto es positivo. Si la k es negativa, esto es positivo y esto es negativo. Y escribirlo dos veces.
O, como es evidente que tiene signos diferentes, pues lo voy a poner así y así me ahorro escribirlo dos veces. Pongo tienen signos diferentes. Entonces, debido a esto, es decir, como la función es continua en este intervalo y en los extremos del intervalo la función tiene signos diferentes, pues podemos poner que por el teorema de Bolzano existe, podemos ponerlo con palabras si queremos, un número C perteneciente a ese intervalo para el que f de c es igual a 0. O si no, sabemos escribirlo de esta forma, es decir, indicando que existe un número C perteneciente al intervalo para el que f de c es igual a 0, pero sabemos que al ocurrir esto por el teorema de Bolzano, seguro que hay algún número entre menos 1 y 1 para el que se anula la función, pues podemos escribirlo con palabras. Es decir, por el teorema de Bolzano, seguro que existe algún valor entre menos 1 y 1 para el que la función se anula, para el que la función vale 0. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio es este, que es el problema A3 de julio de 2018, que dice, consideramos la función f de x igual a ax al cubo más bx cuadrado más cx por coseno de pi por x, que depende de los parámetros a, b y c. Obtener, apartado A, la relación entre los coeficientes a, b y c, sabiendo que la función toma el valor 22 cuando x es igual a 1. Es decir, en este caso no me están pidiendo un valor exacto para A, para B y para C, sino una relación entre estos coeficientes. Una relación, como vamos a ver, pues es encontrar una igualdad donde aparezcan esos tres coeficientes. Y esa igualdad la voy a encontrar, pues, buscando que los coeficientes cumplan esto que me dice aquí. ¿Qué me está diciendo aquí? Pues que cuando la x vale 1, la función tome el valor 22, es decir, la función valga 22. Es decir, que cuando sustituya aquí la x por 1, el resultado de esta operación sea igual a 22. De ahí me saldrá la igualdad, es decir, es cambiar aquí la x por 1 e igualarlo a 22. Y ya estaría. Este apartado es muy sencillo. Es decir, me están diciendo que si calculamos f de 1, es decir, sería a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 por coseno de pi por 1, pues esto tiene que dar 22. Si simplificamos esto, pues quedará a por 1 al cubo, pues queda a, más b por 1 al cuadrado, queda b, más c por 1 es c por coseno de pi. Vamos a considerar que esto está medido en radianes, luego sería coseno de pi radianes, y coseno de pi radianes es menos 1. Luego queda más c por un menos 1. Es decir, podría haber puesto menos c. Queda a más b menos c. Y como me dice que la función tiene que valer 22 cuando la x vale 1, pues quiere decir que esta operación debe valer 22. Es decir, la relación que me piden la relación es que a más b menos c tiene que ser igual a 22. Y ya estaría respondido el apartado A. Apartado B. La relación, otra vez lo mismo, que deben verificar esos coeficientes para que sea horizontal la recta tangente a la curva en el punto P de dicha curva, sabiendo que la abscisa del punto P es x igual a 1. Bien, aunque este apartado sea un poquito más largo el enunciado, es también bastante sencillo, ya que cuando me dicen que quiere que la recta tangente a la curva sea horizontal, pues quiere decir que esa recta tangente tenga pendiente 0. Cuando la recta es horizontal, pues quiere decir que la recta tangente será así y tiene pendiente 0. ¿Y con qué medimos la pendiente de una función? ¿Con qué medimos
la pendiente de la recta tangente a una función? Pues con la derivada. Pues me está diciendo que queremos que la derivada valga 0. ¿Pero que la derivada valga 0 dónde? Pues me dice que en el punto P de la curva, sabiendo que la abscisa es la coordenada x, además me lo indica aquí. Sabiendo que la abscisa de ese punto es x igual a 1. Luego me está diciendo, queremos que en x igual a 1 la derivada valga 0, para que así la recta tangente sea horizontal. Luego en este caso es algo parecido a lo de antes, que es sustituir por x igual a 1 en la derivada, y en ese caso en lugar de valer 22 pues va a valer 0. Es decir, queremos que la derivada en 1 valga 0. Pues es hacer la derivada, que también va a salir muy sencilla. Porque la derivada de ax al cubo pues va a quedar 3 por a por x al cuadrado más el exponente 2 por b por x elevado en este caso a 1 más, y aquí cuidado porque es la derivada de un producto, podemos dejar la c y luego multiplicar por paréntesis la derivada de este producto, la derivada de una multiplicación, o lo voy a dejar, voy a considerar que las dos expresiones que se están multiplicando, pues en este caso son, por ejemplo, cx, y por otro lado, pues coseno de pi x. Entonces sería la derivada de cx, que es c, por el coseno sin derivar, más la derivada del coseno de pi x, y la derivada del coseno es el menos seno, luego puedo poner más menos seno, o podría poner directamente menos seno. Bueno, voy a dejar el más, para que así quede claro que la derivada es el menos seno. Pero cuidado, la derivada del coseno de pi x es menos seno de pi x por la derivada de pi x. Y la derivada de pi x, pi es un número. Cuando tenemos un número multiplicando a la x, la derivada es ese número. Quedaría por pi, de manera que todo esto es la derivada de coseno de pi x. Y faltaría por c por x sin derivar. Es decir, me faltaba multiplicar por la primera expresión sin derivar. Luego todo esto sería la derivada. Bien, pues me están diciendo que cuando x vale 1, queremos que la derivada valga 0. Luego es cambiar la x por 1 e igualar lo que me salga a 0. Y esa será la nueva relación que me están pidiendo en el apartado B. Es decir, en este caso quedará 3a por 1 al cuadrado más 2 por b por 1 más c por coseno de pi por 1 más menos, bueno, en este caso voy a poner ya menos el seno de pi por 1 por pi por c por 1. Y esto queda igual. Pues aquí queda 3a más 2b más coseno de pi, ya hemos visto antes, que daba menos 1, luego quedará menos c. Es decir, sería más c por menos 1, voy a poner en este caso directamente ya menos c. Y luego el seno de pi da 0, luego queda directamente menos c. Es decir, todo esto daría 0. ¿Vale? Todo eso es igual a 0. Porque si seno de pi es 0, pues aunque multiplique por lo demás, pues va a quedar 0. Bien. Entonces queda que la derivada en 1 vale esto. Esta es la pendiente de la recta tangente en 1. Queremos que la pendiente de esa recta tangente valga 0 para que la recta sea horizontal. Luego 3 por a más 2 por b por menos c tendría que dar 0. Luego en este caso la relación que me piden es que 3a más 2b menos c tiene que ser igual a 0. Este apartado, como veis, si se entiende lo que me están pidiendo, pues también es bastante sencillo. Bien, apartado C.
pues es una integral. Y además similar a algún ejercicio que habéis hecho en clase de integración por partes. En este caso, pues es una integral definida porque después de hallar la integral, pues habrá que sustituir la x por 1 y por 0 y hacer una resta. Pero bueno, esa última parte va a ser muy sencilla. Entonces, tenéis que hacer la integral de x por coseno de pi por x, diferencial de x, entre 0 y 1. Aunque bueno, en este caso voy a hallar primero la integral y luego ya la hallaré sustituyendo la x por 0 y la x por 1. La que hicisteis en clase era x por seno de x. Como veis aquí es muy parecido porque en lugar de ser x por seno, pues es x por coseno. Y en lugar de ser seno de x o coseno de x, tenemos aquí coseno de pi por x. Y esto va a afectar un poquito a los cálculos, pero el razonamiento es prácticamente igual. Entonces, esta es una integración por partes. Entonces, una parte hay que integrarla y otra derivarla. Es decir, una cosa va a ser u y otra diferencial de v. En este caso, el coseno, si lo derivo o si lo integro, me sale prácticamente lo mismo, pero la x, si la derivo, me sale 1, y si la integro, me sale x cuadrado partido de 2. Luego la x me conviene derivarla, luego el coseno de x lo vamos a integrar. Es decir, estamos tomando la decisión de qué va a ser la u hemos dicho que va a ser la x, y qué va a ser diferencial de v, que ya he dicho que va a ser coseno de pi por x, diferencial de x. Lo hemos decidido así porque lo que es la u me va a tocar derivarlo. Diferencial de u va a ser la derivada de x, que es 1, diferencial de x. Podría poner directamente diferencial de x y ya está. Y lo que me queda aquí, pues me va a tocar integrarlo. Es decir, aquí tendré que hacer la integral de diferencial de v es igual a la integral de esto. Es decir, va a quedar que la integral de diferencial de v, que podríais poner ya directamente v porque va a salir siempre lo mismo. Cuando hagáis esto sale la v. Y lo que tengo en este lado, pues me toca integrarlo. Bien, esto lo voy a separar un poco para que veáis cómo voy a razonar el hacer esta integral. Y es que para integrar el coseno de pi por x, pues sabemos que la función cuya derivada sale del coseno es el seno. Pero en este caso, como es coseno de pi x, pues tendrá que ser el seno de pi por x. Pero lo que pasa es que si yo derivo seno de pi por x, me sale coseno de pi por x por la derivada de lo que tenemos dentro, que en este caso sería por pi. La derivada de pi por x va a quedar pi. Luego, en verdad, la derivada de esto no es coseno de pi por x, sino que es coseno de pi por x por pi. Es decir, me falta aquí el número pi multiplicando para que la derivada de esto sea esto. Pero como ese número pi no está, pues si lo añado, lo estamos añadiendo nosotros, pues lo tengo que añadir multiplicando y dividiendo. Luego, como lo necesito dentro de la integral multiplicando, pero no lo necesito dividiendo, pues el número pi que añado dividiendo lo pongo fuera de la integral. Es decir, yo podría añadir aquí pi partido de pi. Ya que si añado el mismo número multiplicando y dividiendo, la expresión queda igual. Lo que pasa que este pi aquí dividiendo no lo necesito, luego lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces queda así, 1 partido de pi por la integral de pi por coseno de pi por x. Y ahora sí, la derivada de seno de pi por x es justo esto. Luego entonces la integral que estábamos calculando, que era la integral de esto, es 1 partido de pi por seno de pi por x. Es decir, aquí quedará 1 partido de pi. Puedo poner 1 partido de pi o seno de pi por x partido de x. Bueno, en este caso voy a ponerlo como 1 partido de pi por seno de pi por x. Bien, entonces me queda que esta integral, si aplicamos la integración por partes, recuerdo que la integración por partes es que si esta es la integral que estamos haciendo, va a ser u por v menos la integral de v diferencial de u. Entonces, la integral que estamos calculando
será igual a u por v, en este caso la u es x, y la v es lo que hemos calculado aquí. Bueno, podría haber puesto directamente aquí que esto es v. Porque la integral de diferencial de v pues siempre sale v. Cuando hagáis integrales por partes, esto siempre va a ser lo mismo. Y entonces, la v hemos visto que es 1 partido de pi por seno de pi por x. Y ahora menos la integral de otra vez v, es decir, 1 partido de pi por seno de pi por x, por diferencial de u. Y diferencial de u es 1 diferencial de x, luego directamente ponemos diferencial de x. Luego la integral que estamos calculando va a ser igual a esta expresión menos esta integral. 1 partido de pi lo podría sacar fuera de la integral y entonces sería la integral de seno de pi por x. Es decir, esto va a quedar igual. Esto, el 1 partido de pi lo voy a poner al principio, que sería 1 partido de pi por x por seno de pi por x menos 1 partido de pi, que como es un número lo saco fuera de la integral, por la integral de seno de pi por x. He dejado aquí un hueco porque ¿cuál es la función cuya derivada da el seno? Pues sería el coseno. Yo sé que si derivo el coseno, es decir, para que me salga el seno, tendré que derivar el coseno de pi por x. Pero es que la derivada del coseno no es el seno, sino es el menos seno. Luego entonces la integral será menos coseno. Lo puedo razonar así directamente o añadir aquí un signo menos. Y entonces si quiero también, o sea, si añado ese signo menos, pues fuera también tendré que añadir aquí un signo menos o convertir este signo menos en un más. ¿Vale? Que sería equivalente a coger este signo menos que estaba aquí fuera y meterlo dentro porque me interesa que esté dentro. Bien, podemos hacerlo eso o, como digo, ya darnos cuenta de que como tenemos aquí el seno y la derivada del coseno es el menos seno, pues entonces la integral será directamente el menos coseno y no hace falta ni que ponga aquí el signo menos. Pero sí que es verdad que la derivada del coseno sería el menos el seno por además la derivada de pi por x. Y la derivada de pi por x sería pi. Luego aquí me faltaría, como antes, pi multiplicando. Luego quiere decir que tengo que añadir aquí pi multiplicando. Pero si lo añado multiplicando lo tengo que añadir dividiendo. Y cuidado, si lo añado dividiendo, no sería esta pi que está aquí dividiendo, porque esta pi que está dividiendo la tenía ya aquí antes. Sino que será otra pi que añado más dividiendo. Luego quedaría pi al cuadrado. Es decir, he añadido el número pi multiplicando y también dividiendo, pero como ya estaba el número pi, pues entonces aparece pi por pi en el denominador y entonces sería pi al cuadrado. Bien, y como digo, faltaría ese signo menos que o lo añado o me doy cuenta ya que la integral es el menos coseno. Y eso, pues como es muy evidente, pues lo voy a hacer directamente. Es decir, esto va a ser igual a 1 partido de pi por x por seno de pi por x menos 1 partido de pi al cuadrado por menos coseno de pi por x. Y entonces ya tenemos la integral. Bien, como aquí me ha quedado menos, lo podría haber puesto ya directamente, pero bueno, lo voy a poner ahora. Simplemente junto este menos con este menos y quedaría más 1 partido de pi al cuadrado por coseno de pi por x. Y con esto ya tendríamos terminada la integral. Sí que es verdad que me pedían una integral definida, es decir, me pedían la integral entre 0 y 1. Luego ahora simplemente me faltaría hacer eso. Luego solo faltaría coger esta expresión y sustituir la x por 1
y luego restarle lo que sale de sustituir la x por 0. Fijaos que no he puesto más k, ya que cuando tenemos integrales definidas, pues no hace falta. Si queréis, aquí arriba lo podíais poner, pero en verdad cuando vamos a sustituir la x por 1 y por 0, pues esa k no sirve para nada. Ya que si la pusiéramos, pues luego al restar desaparece. Entonces esto va a ser igual 1 partido de pi por 1 por seno de pi por 1, es decir, seno de pi, más 1 partido de pi al cuadrado por coseno también de pi. Y todo esto menos lo que sale de sustituir la x por 0, que sería 1 partido de pi por 0, pues ya directamente esto va a dar 0. Y seno de 0 también sería 0. Más 1 partido de pi al cuadrado por coseno de pi por 0, es decir, coseno de 0. Que en este caso no da 0, coseno de 0 da 1. Entonces en este caso, como ya he dicho, seno de pi da 0, luego esto va a dar 0, más 1 partido de coseno al cuadrado por coseno de pi, que ya hemos visto antes que daba menos 1, luego esto queda menos 1 partido de pi al cuadrado, porque ya he dicho que seno de pi da 0, luego entonces esto va a dar 0. Luego menos esto que da 0, porque esto es 0 y esto también es 0, más 1 partido de pi al cuadrado por coseno de 0, que es 1. Luego quedaría más 1 partido de pi al cuadrado. A ver, esto queda más 1 partido de pi al cuadrado, pero como tenemos este signo menos, es menos 1 partido de pi al cuadrado. Entonces queda menos 1 partido de pi al cuadrado menos 1 partido de pi al cuadrado, queda menos 2 partido de pi al cuadrado. Y esto lo dejamos así, no hace falta escribirlo con decimales. Y con esto quedaría terminado el ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio sería este, que es el problema A3 de julio de 2017, que dice, se consideran las curvas y igual a x al cubo y igual a por x, y la función f de x igual a x al cubo menos a por x, siendo a un parámetro real, el parámetro que aparece aquí en la función, y ese parámetro real a tiene que ser mayor que 0. Ahora veremos por qué. Obtener, apartado A, los puntos de corte de la curva y igual a f de x, es decir, los puntos de corte de esta función, con los ejes coordenados, y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f de esta función. Luego, por ahora, en el apartado A solo utilizamos esta función, esto todavía no. Aunque ya nos podemos haber dado cuenta de que si restamos estas dos expresiones de estas dos curvas, pues me sale exactamente esta función. Pero bueno, en este caso, en el apartado A, me piden los puntos de corte. Entonces, en primer lugar, con el eje X, pues recuerdo, con el eje X, pues todos los puntos en el eje X tienen como coordenada Y la coordenada 0. Luego, quiere decir que vamos a averiguar cuánto tiene que valer la X para que la coordenada Y valga 0. Es decir, 0 tiene que ser igual a x al cubo menos a por x. O x al cubo menos a por x tiene que ser 0. Bien, es de tercer grado, pero podemos sacar factor común la x y queda que x por x al cuadrado menos a tendría que ser igual a 0. Como esto por esto tiene que ser igual a 0, pues uno de los dos números que se están multiplicando tendría que ser 0. Es decir, o la x es 0 y de aquí ya sacamos una solución, o x cuadrado menos a tiene que ser 0. Y de aquí sacaremos otras dos soluciones, ya que es una ecuación de segundo grado, que si la resolvemos, pues queda que x será igual a más menos raíz cuadrada de a. Es decir, de aquí salen dos soluciones, raíz cuadrada de a y menos raíz cuadrada de a. Por eso aquí nos indica que la a tiene que ser mayor que 0, porque si no, la raíz cuadrada de a no existiría. Luego, hay tres puntos de corte.
son el 0, 0, raíz cuadrada de a 0 y el menos raíz cuadrada de a 0. Bien, y con el eje y pues ya no hace falta hacer cálculos, ya que el punto de corte con el eje y ya lo hemos calculado aquí arriba, es decir, es el punto que sale cuando cambiamos la x por 0, es decir, lo que vale la función en 0, que evidentemente pues ya está calculado aquí arriba, es 0. Luego el punto de corte con el eje y ya lo teníamos antes, pero bueno, lo vuelvo a escribir, es el 0, 0. Bien, lo siguiente que nos pedían en el apartado A es los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Pues para ello tenemos que hacer la derivada, entonces hacemos la derivada, que en este caso es muy sencilla, ya que es la derivada de x al cubo, que será 3x al cuadrado, menos la derivada de a por x, que es a. Luego está la derivada, que tenemos que igualarla a 0, entonces en este caso 3x cuadrado menos a, queremos saber cuándo vale 0. Paso la a al otro lado y queda que 3x cuadrado tiene que ser igual a a. Luego x al cuadrado tiene que ser a partido de 3. Luego la x será más menos la raíz cuadrada de a partido de 3. Como la a es positiva, pues esta raíz cuadrada sí que existe. Bien, entonces ahora hacemos la recta y ponemos los dos valores donde se anula la derivada, es decir, menos raíz cuadrada de a partido de 3 y raíz cuadrada de a partido de 3. Bien, como esto es una parábola, porque es un polinomio de segundo grado, es decir, o hace así o hace así, pues simplemente fijándonos en el coeficiente de x al cuadrado como es positivo, pues sabemos que la parábola va a hacer así. Es decir, en este intervalo la parábola está por encima del eje x, es decir, la derivada aquí da positiva. Cuidado, esto no es la gráfica de la función, es la gráfica de la derivada. Y simplemente estoy viendo la gráfica de la derivada para saber en qué intervalos la derivada da positiva y en qué intervalos la derivada da negativa. Entonces, en este caso, pues aquí da positiva porque está encima del eje x, aquí da negativa porque está por debajo y aquí también da positiva. De manera que con eso yo ya puedo saber el signo de la derivada en cada intervalo. Es decir, aquí la derivada ya he dicho que va a quedar positiva, aquí negativa y aquí positiva. Ya que si no me doy cuenta de eso, tendría que coger un valor en cada intervalo y averiguar el signo de la derivada. ¿Qué ocurre? Que como este valor depende de la a, el valor que cogiera de este intervalo tendría que cogerlo en función de a. Ya que, por ejemplo, en este intervalo no podría coger ni siquiera que x fuera, por ejemplo, menos 1000. Ya que como este valor depende de la a, pues si cojo x igual a menos 1000, si la a valiera menos 1000 millones, pues x igual a menos 1000 no estaría aquí, sino que estaría aquí. Entonces no puedo coger un valor en concreto. Como mucho podría coger un valor dependiente de la a. Es decir, el valor que cogiera aquí podría ser, por ejemplo, menos raíz cuadrada de a. Menos raíz cuadrada de a sí que va a estar en este intervalo, ya que va a ser inferior a menos raíz cuadrada de a tercios. Luego tendría que coger en este caso un valor dependiente de la a, y eso puede que no lo veáis claro. Entonces yo en este caso aconsejo hacer el razonamiento de antes, darnos cuenta de que esto es una parábola al ser un polinomio de segundo grado, y esa parábola al tener coeficiente positivo en x al cuadrado, pues seguro que tiene esta forma. Y si tiene esta forma, pues aquí en este intervalo estará por encima del eje x, en este intervalo por debajo, y en este intervalo pues estará por encima. Entonces aquí sabemos que la derivada va a ser positiva, aquí negativa y aquí positiva. Pero bueno, si no me doy cuenta de eso, pues tendría que coger un valor dependiente de la a, por ejemplo, menos raíz cuadrada de a, y si sustituimos la derivada, pues efectivamente, menos raíz cuadrada de a al cuadrado quedaría a, ya que el menos al elevado al cuadrado también queda positivo, y raíz cuadrada de a al cuadrado quedaría a, luego quedaría 3a menos a, y 3a menos a quedaría 2a. Y 2a es positivo porque la a hemos visto que era positiva. Luego se podría hacer, por ejemplo, cambiando
la x por menos raíz cuadrada de a. En este intervalo, pues aquí sí que puedo coger, por ejemplo, x igual a 0. Aquí en medio sí. Si cambiamos la x por 0, pues vemos que la derivada queda negativa. Y aquí, pues lo mismo. Podríamos coger, por ejemplo, raíz cuadrada de a. Y efectivamente, pues raíz cuadrada de a al cuadrado queda a, por 3 te quedaría 3a y menos a, 2a, que también es positivo. Luego aquí la derivada es positiva. Luego aquí la función crece, aquí decrece y aquí crece. Luego ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ya tendríamos pues que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Aunque en verdad el ejercicio pues no lo pedía, porque el ejercicio decía los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Luego con escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento es suficiente. Entonces sería la función f es creciente en menos infinito menos raíz cuadrada de a tercios unión raíz cuadrada de a tercios más infinito. Y la función es decreciente en el intervalo menos raíz cuadrada de a tercios raíz cuadrada de a tercios. Y con esto quedaría terminado este apartado. Como no me indica que ponga los máximos y los mínimos, pues no hace falta ponerlo. Si me lo indicara, pues sería simplemente indicar que en x igual a menos raíz cuadrada de a tercios hay un mínimo y en raíz cuadrada de a tercios, bueno, perdón, aquí hay un máximo porque aquí la función crece y luego decrece y aquí en x igual a raíz cuadrada de a tercios hay un mínimo. Y si tuviera que calcular las coordenadas, pues sería sustituir la x por esto y la x por esto. Aunque como vamos a ver en el siguiente apartado las vamos a calcular porque me pide apartado B, la gráfica de la función cuando a es igual a 9. Lo que pasa es que me basta con calcularlo en el caso concreto de que la a sea 9. Luego, si a es igual a 9, pues la función ya tenemos que es x al cubo menos 9x. ¿Cuáles serían los puntos de corte? Es decir, me pide la gráfica, luego se refiere a que utilice lo que he hecho en el apartado A para hacer la gráfica. Entonces los puntos de corte, como dependían del coeficiente A, pues los voy a poner ya cambiando la A por un 9. Los puntos de corte eran el 0, 0, el menos raíz cuadrada de A, 0, y entonces quedaría menos raíz cuadrada de 9 será el menos 3, 0, y el raíz cuadrada de A 0, entonces será el 3, 0. Es decir, recuerdo que quedaba raíz cuadrada de A 0 y menos raíz cuadrada de A 0. Pues si cambiamos la A por un 9, queda raíz cuadrada de 9, que es 3. Bien, y entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues también los voy a poner cambiando la A por un 9, y entonces quedaría menos raíz cuadrada de 9 partido de 3 quedará 3, luego menos raíz cuadrada de 3, y aquí raíz cuadrada de 3, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Luego es menos raíz cuadrada de 3, aquí raíz cuadrada de 3, aquí menos raíz cuadrada de 3, y aquí raíz cuadrada de 3. Bien, si quiero puedo escribir las coordenadas de los máximos y mínimos para hacer mejor la gráfica. Entonces, si x es igual a menos raíz cuadrada de 3, pues la función en menos raíz cuadrada de 3 será igual a menos raíz cuadrada de 3 al cubo menos 9 por menos raíz cuadrada de 3.
Y esto queda igual a, esto quedaría menos 3 raíz cuadrada de 3 más 9 raíz cuadrada de 3. Entonces queda 6 veces raíz cuadrada de 3. Eso quiere decir que el punto con coordenadas menos raíz cuadrada de 3, 6 raíz cuadrada de 3, es un, recuerdo, que aquí la función crece y luego decrece, pues es un máximo relativo. Y tenemos que hacer lo mismo, pero con raíz cuadrada de 3, pues en este caso positiva. Aquí era negativa, aquí positiva. Lo copio porque los cálculos salen muy parecidos. Entonces, si x es raíz cuadrada de 3, sustituyo en la función la x por raíz cuadrada de 3 y entonces queda raíz cuadrada de 3 al cubo menos 9 por raíz cuadrada de 3. Y entonces también aquí me sobraría este signo menos, porque queda raíz de 3 al cubo, que será 3 raíz cuadrada de 3. Y este menos 9 raíz cuadrada de 3, pues queda aquí con signo negativo. Entonces 3 menos 9 va a quedar menos 6 raíz cuadrada de 3. Luego el punto con coordenadas raíz cuadrada de 3 menos 6 raíz cuadrada de 3 es un mínimo relativo. Luego ya podemos hacer la gráfica. Sabemos que los puntos de corte son el 0, 0, menos 3, 0 y 3, 0. Entonces, si aquí está el 1, 2, 3, aquí hay un punto de corte, menos 1, menos 2, menos 3, aquí está el otro. Y aquí en medio otro. Luego sabemos que hay un máximo en el punto menos raíz cuadrada de 3, 6 raíz cuadrada de 3. Menos raíz cuadrada de 3 es aproximadamente, esto quedaría menos 1,73 y 6 veces raíz cuadrada de 3 quedará aproximadamente 10,39. Es decir, esto es aproximadamente menos 1,73 y esto aproximadamente 10,39. Y en este caso, pues lo mismo. Esto será 1,73 y esto aproximadamente 10,39. En verdad no hace falta indicarlo aquí arriba, pero para ponerlo en la gráfica, pues lo necesitamos situar aproximadamente. Entonces, menos 1,73, pues aproximadamente estará por aquí. Y 10,39, pues lo voy a marcar aquí en el eje Y. Un poco a ojo, pues 1, 2, pues aproximadamente estaría por aquí. Luego el punto aproximadamente estará por aquí, más o menos. Bien. El otro punto, que era el mínimo, pues igual, pero aquí abajo, es decir, 1,73, aquí se me ha olvidado el signo menos. Es decir, la X vale 1,73 y la Y vale menos 10,39. Luego estará para abajo. Bueno, más o menos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, luego estará aproximadamente por aquí y 1,73 pues por aquí. Luego un poco así a ojo estaría por aquí. Luego sabemos que esta curva aquí tiene un máximo, pasa por aquí y luego va a hacer aproximadamente bien, quedaría aproximadamente esta curva. A mí en la tableta pues me cuesta dibujarla sin torcerme, pero bueno, vosotros en la hoja la podéis hacer un poquito mejor. Y he remarcado pues los puntos que son puntos de corte y el máximo y el mínimo. Bien, con esto quedaría terminado el apartado B. El apartado C dice calcular en función del parámetro A el área de la región acotada del primer cuadrante encerrada entre las curvas y igual a x al cubo e y igual a por x cuando a es mayor que 1. Fijaos que dice el área encerrada entre dos funciones, entre dos curvas, que es esta y esta. Ya vimos que para calcular el área entre dos curvas, lo que hacíamos era obtener una nueva función que salía de la resta de estas dos curvas y simplemente calcular el área encerrada entre esa nueva función que me salía de esta resta y el eje x. Es decir, yo saco una nueva función y ya me olvido de que tenía dos funciones, en este caso estas dos, y solo con esa que tengo, pues me preocupo de hallar el área entre esa función y el eje x. Digo entre esa función y el eje x porque entonces voy a hallar los puntos de corte entre esa función y el eje x. Vamos a verlo. Entonces, en este caso, apartado C, la función que me va a salir saldrá de la resta de esas dos curvas. Una de ellas era x al cubo y la otra era a por x. Luego si las resto, si resto las dos curvas, a ver, lo voy a indicar. Pues justo me sale la función que hemos estudiado en los apartados anteriores. Luego, como quiero hallar el área entre las dos curvas, tengo que hallar los puntos de corte entre esas dos curvas, pero ya he dicho que es equivalente a olvidarme de que tengo dos curvas o tener solo una curva, es decir, sacar solo esta función y hallar el punto de corte de esta función con el eje x, que será equivalente a sacar los puntos de corte entre las dos curvas. Es decir, esos puntos de corte ya los he hallado en el apartado A. Entonces, en el apartado A ya he hallado los puntos de corte entre las dos curvas, ya que esos puntos de corte, repito, salen de coger una curva que es x al cubo e igualarla a la otra. Es decir, encontrar qué valores de la x hacen que me salga el mismo resultado en una curva y en la otra. Y resolver esta ecuación, como ya he dicho, se hallan los puntos de corte de esta curva con el eje x, que es igual a la función a 0. Luego ya los hemos hallado. Y eran x igual a 0, x igual a menos raíz cuadrada de a y x igual a raíz cuadrada de a. Es decir, no hace falta volver a escribir los pasos, aunque eran muy cortos y se hacía muy rápido. Entonces aquí yo sé que estas dos curvas, x al cubo y a por x, se cortarán en x igual a 0, x igual a menos raíz cuadrada de a y x igual a raíz cuadrada de a. No necesito escribir las coordenadas de los puntos de corte. Simplemente saber para qué valores de la x, que es equivalente, como ya he dicho, a aquellos puntos donde esta función corta el eje x, que ya los habíamos hallado antes. Entonces,
Si me piden el área encerrada entre esta función y el eje X o entre estas dos curvas, si tengo tres valores, pues tendría que calcular la integral desde menos raíz cuadrada de a hasta 0 y luego desde 0 hasta raíz cuadrada de a. Pero como me están diciendo en el apartado C que es la región acotada del primer cuadrante, pues como estamos en el primer cuadrante, la X solo puede ser mayor que 0. Luego de estos valores, este no me vale. Entonces, no vale porque no está en el primer cuadrante. Luego solo me quedo con estos dos puntos, x igual a 0 y x igual a raíz cuadrada de a. Luego tengo que hallar la integral entre 0 y raíz cuadrada de a de esta función. Y esta integral es muy sencilla, ya que va a ser, le sumo 1 al exponente y divido entre ese exponente menos a por x, le sumo 1 al exponente, quedaría al cuadrado partido de 2. Y aquí sustituimos la x por raíz cuadrada de a y por 0. Si cambiamos la x por raíz cuadrada de a, pues va a quedar raíz cuadrada de a la cuarta partido de 4 menos a por raíz cuadrada de a al cuadrado partido de 2. Y luego a esto tendríamos que restarle lo que sale de sustituir la x por 0. Pero es que si cambiamos la x por 0, pues queda 0 partido de 4, 0. Y aquí 0 partido de 2, 0. Luego directamente el resultado va a salir de aquí. Raíz cuadrada de a a la cuarta, pues pensad que raíz cuadrada de a al cuadrado, raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Y entonces al elevarlo otra vez al cuadrado queda pues a al cuadrado, o lo que es equivalente, esto es lo mismo que a elevado a 4 medios. Es decir, el índice de la raíz lo paso al denominador del exponente y a elevado a 4 medios pues es a al cuadrado. Luego al final aquí queda a al cuadrado partido de 4 menos, aquí quedaría raíz cuadrada de a al cuadrado, queda a, y a por a pues quedaría a al cuadrado, pues queda a cuadrado partido de 2. Y entonces queda a cuadrado cuartos menos a cuadrado medios, luego esto queda menos a cuadrado partido de 4. Si hacéis esa resta, pues saldría esto. Bien, como vemos nos ha salido un resultado negativo, pero como estamos calculando áreas, pues el área será igual al valor absoluto de eso que hemos calculado. Ya que como la a es positiva, en este caso nos dice que la a es mayor que 1. Pero bueno, eso no afecta a los cálculos. Simplemente nos valía con que la a fuera positiva. Entonces si la a es positiva, pues a al cuadrado será positivo. Bueno, en verdad aquí si la a fuera negativa, a al cuadrado también sería positivo. Luego este menos habría que quitarlo para calcular el área. Pero bueno, es importante que la a sea positiva, ya que aquí no lo hemos tenido en cuenta, pero porque era evidente, al decir en el primer cuadrante, además de que de estos 3 puntos, pues este no me vale, pues hemos cogido estos 2 puntos porque tenemos que estar en la parte positiva del eje X, pero para estar en el primer cuadrante la función también tendría que estar por encima del eje X. Y no nos hemos parado a comprobarlo, pero es evidente que sí, porque esta curva x al cubo, pues cuando la x es positiva va a estar por encima del eje X, va a dar positivo. Y la curva a por x, pues como la a es positiva, pues a por x cuando la x es positiva también va a dar resultado positivo. Luego también va a estar por encima del eje X. Es decir, estas dos curvas, las que me dan el apartado C, x al cubo, da positivo cuando la x es positiva, y esto también da positivo cuando la x es positiva, ya que la a me dice aquí que es mayor que 1. Pero bueno, si fuera mayor que 0 también me serviría.
Luego no nos habíamos parado a comprobar eso, ya que si la A, por ejemplo, fuera negativa, estaría por debajo del eje X y no estaría en el primer cuadrante, y entonces pues no nos valdrían parte de las cosas que hemos calculado. Pero bueno, ya estaba preparado para que saliera así, y entonces el resultado sería A al cuadrado partido de 4. Bien, el siguiente apartado, apartado D, dice el valor del parámetro A para que el área obtenida en el apartado C, es decir, el área que hemos obtenido aquí, coincida con el área de la región acotada comprendida entre la curva y igual a x al cubo, el eje X y las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Bien, este apartado es muy sencillo, ya que me están diciendo que el área que hemos calculado, que ya sabemos que es a al cuadrado partido de 4, pues sea igual a este área de esta curva, el eje X, entre 0 y 2. Pues es calcular ese área e igualarlo a esta y despejar la A. Es decir, apartado D, me están pidiendo que este área coincida con el área entre 0 y 2 de x al cubo. Pues tan sencillo como integrar x al cubo, que es x a la cuarta partido de 4, entre 2 y 0, pues si cambiamos la x por 2 quedará 2 a la cuarta, que es 16, partido de 4, pues esto queda 4. Tendría que restarle lo que sale de sustituir la x por 0, pero si cambiamos la x por 0, pues queda 0. A ver, lo puedo indicar, pero es tan evidente que no hacía falta. Entonces esto queda 16 partido de 4, que es 4. Fijaos que aquí arriba ni siquiera he sustituido la x por 0 porque era evidente, simplemente lo he comentado. Bien, entonces, como aquí me queda que es 4 y me piden que coincida este área con este de aquí, pues entonces tenemos que al cuadrado partido de 4 quiero que sea igual a 4. Este 4 lo paso aquí multiplicando y me queda que al cuadrado tiene que ser igual a 16. Luego la A será igual a raíz cuadrada de 16, que será 4. Luego el parámetro tendría que valer 4. No es más 4 y menos 4, ya que la A sabemos que tiene que ser positiva. Luego el valor que buscamos el parámetro debe valer A igual a 4. Es decir, se sobreentiende que me refiero a que debe valer esto para que esas dos áreas coincidan. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio sería este, que es el problema A3 de junio de 2014, que dice obtener, apartado A, el valor de m para el cual la función que vemos aquí, que es una función definida a trozos, es continua en x igual a 0. Bueno, como me dicen que me centre solo en comprobar si es continua en x igual a 0, pues me daría igual que no fuera continua en cualquier otro valor. Entonces, en x igual a 0 es justo donde se cambia de expresión. Entonces, para ver si una función es continua, pues ya sabemos que tenemos que comprobar si coincide el valor de la función con el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Es decir, en primer lugar voy a calcular lo que vale la función en 0. Y lo que vale la función en 0, pues como el igual lo tenemos aquí, cuando x es igual a 0 sustituimos aquí. Entonces queda m por 0 más 1 por elevado a 2 por 0. Pues al final esto queda 0 más 1 es 1, m por 1 es m, y e elevado a 2 por 0 es elevado a 0, y elevado a 0 es 1. Luego al final queda m por 1, es decir, m. Luego la función en 0 vale m. A continuación calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Pues el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda se calculará con la expresión que se utiliza cuando x está a la izquierda del 0, es decir, esta expresión. Luego ya sabemos lo que va a dar, porque va a dar lo mismo que aquí arriba. Es decir, va a dar
m, ya que sale de cambiar la x por 0. Y el límite por la derecha pues se calculará con la expresión que se utiliza cuando la x está a la derecha de 0. Es decir, aquí se calculará con x más 1 por seno de x partido de x. ¿Y qué ocurre en este caso? Que si cambiamos la x por 0, esto queda 0 más 1 queda 1, por seno de 0, que queda 0, partido de 0. Luego esto da 0 partido de 0. Que sabemos que 0 partido de 0 pues es indeterminación. Bien, como es indeterminación, pues hay que resolver esto de alguna forma. Como tenemos aquí un seno, pues no podemos factorizar el numerador para simplificarlo con el denominador, sino que lo único que podemos hacer cuando tenemos este tipo de indeterminaciones y una función de este tipo es aplicar la regla del L'Hopital. Recuerdo que si tenemos 0 partido de 0 o infinito partido de infinito, se puede aplicar la regla del L'Hopital. Luego, si aplicamos la regla del L'Hopital, lo voy a indicar aquí, que aplico L'Hopital, entonces quedará que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del numerador. En el numerador tenemos un producto, una multiplicación. Luego será la derivada de x más 1, que es 1 por el seno sin derivar, más la derivada del seno, que es el coseno, por la primera expresión sin derivar. Cuidado, no os confundáis y penséis que estáis derivando una división, es decir, un cociente. Entonces pongáis aquí un menos. Estamos derivando por una parte el numerador, nos olvidamos del denominador, y luego por otra parte la derivada del denominador. En ese caso nos olvidamos del numerador, es decir, la derivada de x pues es 1. De manera que en el numerador estamos derivando una multiplicación, que es la derivada de esto, que es 1, por el seno sin derivar, luego más la derivada del seno, que es coseno de x, por este x más 1 sin derivar. Y entonces ahora volvemos a intentar calcular el límite cambiando la x por 0. Y como en el denominador ya nos ha salido un 1, pues ya podemos intuir que sí que nos va a salir el resultado. Quedará 1 por seno de 0, que es 0, luego esto va a quedar 0, más coseno de 0, que es 1, por 1 más 1, perdón, por 0 más 1, que es 1, luego va a quedar 1 por 1, que es 1. Luego al final esto queda 1. Luego ya tenemos que la función en 0 vale m, el límite por la izquierda vale m y el límite por la derecha vale 1. Para que sea continua, estos tres valores deben coincidir. Es decir, para que sea continua, f de 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda e igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Lo que sería equivalente decir que debe ser igual al límite cuando x tiende tanto a 0 por la izquierda como por la derecha, es decir, indicar que debe existir el límite. Pero bueno, como he calculado las tres cosas, si lo ponéis así, pues queda perfecto. Entonces, para que coincidan las tres, luego m tiene que ser igual a 1. Tendría que resolver la ecuación que me sale, que directamente no es ni ecuación ni es nada, ya que aquí simplemente me sale una m y aquí me sale un 1. Luego tiene que ser m igual a 1. ¿Vale? Bueno, debería haber puesto aquí para que sea continua en x igual a 0. Luego, para que sea continua en x igual a 0, pues la m tiene que ser igual a 1. Y entonces con esto ya estaría resuelto el apartado A. Apartado B, los intervalos de crecimiento de la función x más 1 por e elevado a x al cuadrado. Fijaos que ya no me habla de esta función, sino solo de esta expresión.
que es en parte esta presión de aquí cuando la m es 1. Pero bueno, se refiere a esta función para cualquier número real. Es decir, no estaría definida a trozos, sería solo esta función y para cualquier número real, para cualquier valor de la x, se utiliza esta expresión. Luego, como me pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tengo que calcular la derivada. Es decir, en este caso, bueno, voy a escribir primero la función, que es x más 1 por elevado a 2x, y la derivada pues es la derivada de un producto, de una multiplicación, es la derivada de x más 1, que va a ser la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0, luego la derivada de x más 1 es 1, por esto sin derivar, más la derivada de esto, que va a ser elevado a 2x, por la derivada de 2x, que es 2, aplicando la regla de la cadena. Recuerdo, la derivada de elevado a x es elevado a x, luego la derivada de elevado a 2x será elevado a 2x por la derivada de 2x, que es 2, por lo primero sin derivar. Es decir, esto queda elevado a 2x más, y voy a poner este 2 primero, luego este x más 1 y luego elevado a 2x. Bien, esta es la derivada, pues quiero saber cuándo se anula, la igual a 0, y resuelvo la ecuación. Bien, para resolver esta ecuación veo que esto lo puedo sacar de factor común y entonces quedará elevado a 2x por, aquí quedará 1 si lo saco de factor común, más 2 por x más 1. Esto lo voy a multiplicar y sería 2x más 2. Y esto igual a 0. Entonces, como tengo una multiplicación igual a 0, de aquí podría sacar dos ecuaciones. Una es elevado a 2x tiene que ser igual a 0 y otra es esto igual a 0. La primera es evidente que no tiene solución, pero bueno, la puedo escribir si quiero. Entonces, de aquí obtendría dos ecuaciones. Elevado a 2x igual a 0, que evidentemente no tiene solución. Ya que ningún número que ponga aquí en el exponente hace que esta potencia pueda dar 0. Y esta ecuación, pues 1 más 2 puedo sumar y quede 3, y sería entonces 2x más 3 igual a 0. Y si paso el 3 al otro lado queda como menos 3, y si paso el 2 dividiendo queda que x tiene que ser igual a menos 3 medios. Luego quiere decir que la derivada de esta función se anula solo en menos 3 medios. Entonces, ahora hacemos la recta, pongo menos 3 medios, cojo un valor por debajo de menos 3 medios, uno cualquiera, menos 10 si queréis, y es evidente que si sustituyen la derivada, pensad que esta derivada es equivalente a esta, esto va a ser positivo multiplicado por esto, si cambio aquí por menos 10, evidentemente esto va a ser negativo. Luego, aquí la derivada sale menor que 0. Y si cogéis un valor por encima de menos 3 medios, por ejemplo el 0, pues esto evidentemente da positivo y esto también, que es equivalente a esta expresión. Luego aquí la derivada da positiva. Luego aquí la función decrece y aquí crece. Luego ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces la función crece en el intervalo menos 3 medios infinito, y la función decrece en el intervalo pues desde menos infinito hasta menos 3 medios. Bien, y con esto queda terminado el apartado B. Me faltaría el apartado C, que dice calcular esta integral y luego el área limitada por esta curva, que es justo la que tenemos dentro
de la integral, que es esta de aquí. Y las rectas x igual a 0, x igual a 1 e igual a 0. Me dice estas tres rectas, pero en verdad fijaos que esta recta igual a 0 se refiere al eje x, luego al final es el área entre esta curva y el eje x, y estas rectas que son x igual a 0 y x igual a 1, que son verticales, luego me está pidiendo que haga esta integral entre 0 y 1, y con eso calcularemos el área entre esta curva y el eje x. Sí que es verdad que primero tendríamos que asegurarnos de que esta curva no corta el eje x en algún punto que esté justo entre 0 y 1. Es evidente que no, pero bueno, habría que indicarlo, ya que si esta curva cortara al eje x en algún punto que estuviera entre 0 y 1, por ejemplo, imaginaos 0,5, pues entonces para calcular el área tendría que dividir esa integral en dos partes. Imaginaos que esta curva corta el eje x en 0,5, como he dicho, pues habría que hacer la integral entre 0 y 0,5 y luego entre 0,5 y 1. Pero como vamos a ver, pues evidentemente esta curva, así a simple vista ya se ve que va a cortar el eje x en x igual a menos 1. Pero bueno, lo indicaremos. Entonces, bueno, primero voy a hacer la integral, apartado C, la integral de x más 1 por elevado a 2x. Bien, tengo aquí una multiplicación. Sí que es verdad que esto lo podría dividir en dos integrales, una de ellas inmediata y la otra que se integra por partes. Pero bueno, tampoco ahorraríamos muchos cálculos, es decir, me estoy refiriendo a que esto podría separarlo como la integral, es decir, hacer esta multiplicación. X más 1 por esto quedaría x por esto más 1 por esto, es decir, quedaría la integral de x por elevado a 2x, y por otro lado le sumaría la integral de 1 por esto, es decir, de elevado a 2x diferencial de x. Esta de aquí sería inmediata, la podría resolver, y esta es la que me tocaría hacer por partes, de manera que en lugar de hacer todo esto en una integral por partes, haría solo esto. Bueno, puede que quede un poquito más sencillo, pero bueno, si no os dais cuenta, como yo creo que no os daríais cuenta, pues lo vamos a hacer directamente con la expresión completa. Es decir, en este caso, esto de aquí lo voy a derivar, es decir, esto va a ser u, ya que si lo integro pues va a quedar una expresión más complicada, y esto es lo que voy a integrar, ya que si integro esto pues queda muy sencillo. Entonces, si esto es u, diferencial de u, pues será la derivada de esto, que al final es 1, es decir, va a quedar 1 diferencial de x, o directamente podría poner diferencial de x, y diferencial de v, pues será elevada a 2x diferencial de x, es decir, lo que me queda aquí de la integral. Recuerdo que la fórmula de la integración por partes es un diavi una vaca menos la integral vestida de uniforme. Bien, como esto es diferencial de v, pues me toca integrarlo. Y si lo integro, pues la integral de diferencial de v es v, y la integral de esto, pues si no sé hacerlo, lo indico. Y la integral de elevado a x sería elevado a x. Pero como es la integral de elevado a 2x, será elevado a 2x, pero me falta añadir algo. ¿Qué es ese algo? Pues pensad, si yo derivo elevado a 2x, ¿va a salir esto? No, si yo derivo elevado a 2x, me sale elevado a 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, si yo derivo esto, saldría esto por 2, es decir, falta aquí un 2. Pues como me falta, se lo añado. Pero como añado un 2 multiplicando, pues tengo que añadir 1 dividiendo. Entonces, al final, queda que será un medio por la integral de esto, y la integral de esto sí que es elevado a 2x. Porque repito, si derivamos elevado a 2x, sale 2 por elevado a 2x. Bien, si ahora aplicamos la formulita de integración por partes, pues me queda que esta integral que estábamos calculando será igual a u por v, la u es x más 1, por la v que me ha salido un medio de elevado a 2x, y ahora menos la integral de la v, que es un medio por elevado
a 2x por diferencial de u, que al final, diferencial de u al final es diferencial de x. Luego la integral que estamos calculando va a ser esta expresión, que ya es parte de la solución, menos esta nueva integral, que va a ser inmediata. Es decir, esto va a quedar igual a, bueno, este 1/2 lo puedo poner como una fracción dividiéndolo todo, o dejarlo al principio, o si lo dejáis ahí tampoco pasa nada. Y ahora aquí este 1/2 lo puedo sacar fuera de la integral y queda menos 1/2 de la integral de elevado a 2x. Y esta integral pues no hace falta razonarla mucho porque es justo la que hemos hecho aquí arriba, es esta. Y hemos visto que era 1/2 por elevado a 2x. Luego esto queda menos 1/2 por esta integral que es 1/2 elevado a 2x. Quedará 1/2 por 1/2. Luego al final esto queda, pues, esto de aquí por esta integral que es 1/2 por elevado a 2x. Es decir, al final queda esto menos 1/4 de elevado a 2x. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí podría sacar factor común elevado a 2x y multiplicar esto 1/2 por esto y simplificarlo un poquito. Pero bueno, si lo dejáis así, en verdad no pasa nada. Y esto sería más k. Bien, con esto tendríamos la integral. Y en el apartado C nos decía también que después de la integral calculábamos el área, que ya he comentado antes, entre esta curva, esta recta igual a 0, que era el eje x, entre x igual a 0 y x igual a 1, que son estas dos rectas verticales. Es decir, al final es hacer la integral entre 0 y 1. Pero ya he comentado antes que debíamos asegurarnos de que esta curva no cortaba el eje x en algún valor que estuviera entre 0 y 1, ya que si no, para calcular el área tenía que dividir la integral pues, en dos partes, o en las que fuera. Entonces, pues bueno, como ya he dicho, sería coger la función x más 1 por elevado a 2x y ver dónde corta el eje x, igualándolo a 0. Pues de aquí sale una solución evidente, que es pues que x más 1 tiene que ser 0, es decir, x tiene que ser menos 1. Lógicamente, elevado a x igual a 0 no tiene solución. Luego, como la única solución que me sale es x igual a menos 1 y no está entre 0 y 1, pues quiere decir que para calcular el área que me piden simplemente es hacer la integral entre 0 y 1 de esta expresión. Como ya sabemos cuánto da esta integral, pues es cogerla, no hace falta cogerla acá. En este caso, aunque aquí para calcular el área no tenga que coger la k, aquí arriba sí que la he puesto porque me pedían primero que calculara la integral. Y si me piden que primero calcule la integral, cuando la calculamos ponemos la k. Y ahora cuando me piden que calcule esta integral definida, para calcular el área, pues ya no necesitamos poner la k. Si la ponemos tampoco pasa nada porque al sustituir la x por 1 y luego por 0, pues se restará una k con otra k y la k desaparecerá. Luego en verdad nos daría igual ponerla. Por eso no hace falta ponerla. Bien. Si ahora cambiamos la x por 1, pues quedará 1/2 por 1 más 1 por elevado a 2 por 1, que quedará 2. Bueno, lo voy a poner ya directo. Es decir, quedará 1/2 por 1 más 1, que es por 2, por elevado a 2 por 1, es decir, elevado a 2, menos 1/4 por elevado a 2. Y esto menos lo que me sale de sustituir la x por 0. Quedará 1/2 por 0 más 1, pues va a quedar por 1, por elevado a 0, cuidado, elevado a 0 es 1, menos 1/4 por elevado a 0, que es 1. Luego al final esto queda
2 medios, es decir, 1 por e al cuadrado, menos un cuarto de e al cuadrado. 1 menos un cuarto queda 3 cuartos de e al cuadrado, menos, pues esto queda 1 por 1 por 1, 1, luego queda un medio menos un cuarto, y un medio menos un cuarto es un cuarto, lo queda menos un cuarto. Y esto sería el área, lo dejamos así, 3 cuartos de e al cuadrado menos un cuarto, unidades al cuadrado. Y esta sería el área que me están pidiendo. Si queremos lo podemos indicar al final por si no queda claro aquí. El área que me piden es 3 cuartos de e al cuadrado menos un cuarto, unidades al cuadrado. Bien, y con esto que ya ha terminado este ejercicio, pasamos al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio es el problema A3 de junio de 2012, que dice, con el símbolo lnx se representa el logaritmo de un número positivo x cuando la base del logaritmo es el número e. Bueno, simplemente nos están diciendo que esto es el logaritmo neperiano de x, algo que en principio uno ya puede saber. Dice, sea f la función que para un número positivo x está definida por la igualdad f de x igual a 4 por x por logaritmo neperiano de x, obtener, apartado A, el valor de x donde la función f alcanza el mínimo relativo. Bien, pues me están pidiendo simplemente que haga la derivada, la iguale a 0, y compruebe dónde se anula y vea si ese valor donde se anula pues es un mínimo y no es un máximo, o un punto de inflexión. Bien, en este caso pues la derivada es muy sencilla de calcular. Esto es un producto, podría dejar el 4 aparte y derivar esta parte de aquí, o considerar que es 4x por logaritmo neperiano de x e ir derivando esta primera parte con el 4, que es lo que voy a hacer. Es decir, será la derivada de 4x, que es 4, por logaritmo neperiano de x sin derivar, más la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x, por 4x sin derivar. Y ya tenemos la derivada. En este caso, como tengo aquí 1 partido de x por 4x, pues esta x de aquí y esta x de aquí, pues se van a ir. De manera que esto va a quedar, pues, 4 veces el logaritmo neperiano de x más 4. 1 por 4, 4. Bien, pues ahora lo igualo a 0 y queda una ecuación muy sencilla. Paso este 4 restando al otro lado y queda 4 logaritmo neperiano de x tiene que ser igual a menos 4. Paso este 4 dividiendo y entonces queda que el logaritmo neperiano de x tiene que ser menos 4 dividido entre 4 menos 1. Y entonces, pues si aplicamos la definición del logaritmo neperiano o del logaritmo, en este caso al ser neperiano la base es el número e, como dice aquí, pues la base elevado al resultado tiene que ser x, es decir, la x tiene que ser la base del logaritmo, es decir, el número e elevado al resultado a menos 1. Luego la x ya sabemos que es e elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido del número e. Lo podéis dejar así o así. Bien, para saber si en verdad es un mínimo relativo, que es lo que me están pidiendo, pues entonces hacemos la recta. Y cuidado, no lo he indicado al principio, pero el dominio de esta función, aunque no lo pidan, es importante saberlo, ya que este valor donde se anula esta derivada tiene que estar en el dominio. Si diera la casualidad que la derivada o el valor de la x que hace que se anule esta función que es la derivada no está en el dominio, pues en verdad no nos valdría. Y en esta función, como tenemos un logaritmo, pues sabemos que lo que hay en el logaritmo tiene que ser mayor que 0. En este caso, como hay una x, pues sabemos que la x tiene que ser mayor que 0. Entonces quiere decir que el dominio de esta función es desde 0 hasta más infinito. No me lo pedían, pero es importante saberlo porque aquí en la recta entonces voy a poner desde 0 hasta más infinito. Y evidentemente 1 partido del número e está entre 0 y más infinito, ya que es un número positivo. Bien, si cogemos un número que esté entre 0 y 1 partido del número e, 1 partido del número e pues da aproximadamente 0,36, 0,37.
De manera que podéis coger 0,3, por ejemplo, lo hacéis con la calculadora sustituyendo en la derivada y veréis que la derivada da negativa. Y si cogéis un valor que esté en este intervalo, podéis coger uno cualquiera, el propio número 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, luego esto queda 4, luego evidentemente aquí la derivada da positiva. Luego efectivamente aquí la función decrece, aquí crece, y entonces esto es un mínimo relativo como me pedía el apartado A. El apartado A me dice que halle el valor de la x donde la función alcanza el mínimo relativo. Luego ya lo tendríamos. La función tiene un mínimo relativo en x igual a 1 partido del número e. En este caso no me piden las coordenadas de ese mínimo relativo. Si me pidieran el punto en concreto, pues tendría que sustituir x igual a 1 partido del número e en la función, aquí, y calcular la coordenada y. Y entonces dar las dos coordenadas de ese punto, que es algo habitual cuando me piden que calcule máximos y mínimos. Pero en este caso, como me especifican obtener el valor de x donde f alcanza el mínimo relativo, solo queremos saber cuál es ese valor de la x donde está el mínimo relativo. Y en este caso, pues ya lo tenemos. Luego ya estaría respondido el apartado A. Apartado B. La ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 4x logaritmo neperiano de x, es decir, la función que nos daban al principio, en el punto con coordenadas 1, 0. Bien, como de este punto ya me dan la coordenada x y la coordenada y es por el que tiene que pasar la recta tangente a la curva, pues este punto tendría que estar en la curva, ya que si no estuviera en la curva, pues entonces no tendría sentido este apartado, no se podría calcular lo que me piden. Luego se supone que me lo habrán dado bien, es decir, que cuando yo sustituyo la x por 1 aquí, es decir, en la función, pues la coordenada y sale 0. Pero por si acaso lo vamos a comprobar. No vaya a ser que al sustituir la x por 1 no saliera 0 y entonces el enunciado no tendría sentido, es decir, no se podría calcular esa recta tangente y la respuesta sería pues que no se puede obtener esa recta tangente. Pero como vamos a ver, pues evidentemente sí que cuando sustituimos en la función la x por 1, pues queda 4 por x, que es 1, por logaritmo neperiano de 1, y logaritmo neperiano de 1 es 0. Luego queda 4 por 1 por 0, es decir, 0. Luego efectivamente sale el punto 1, 0. Y así nos aseguramos de que efectivamente ese punto pertenece a la curva y tiene sentido lo que me están pidiendo. Bien, para calcular esa recta tangente, pues necesito saber la pendiente de esa recta tangente. Y sabemos que esa pendiente pues la calculamos con la derivada. Como la derivada ya la hemos calculado en el apartado anterior, pues es sustituir en esa derivada la x por 1. Es decir, aquí en la derivada quedará 4 por logaritmo neperiano de 1 más 4. Logaritmo neperiano de 1 es 0, luego queda 4 por 0 más 4, es decir, 4. Luego sabemos que la pendiente de esa recta tangente, que se suele escribir con la letra m, es 4. Y sabemos que esa recta tangente, pues, tendrá esta forma, como la de cualquier recta. Es decir, y será igual a m por x, donde la m es la pendiente, más n. Como ya sabemos que la m es 4, pues ya sabemos que esa recta tangente será 4x más n. Me falta saber la n, pues de esa recta necesitamos la pendiente, que ya la tenemos, y algún punto por el que pase esa recta. Y ese punto, pues es el que me dan, el 1, 0, y el que he comprobado aquí. Luego simplemente escoger esa recta y comprobar cuánto tiene que valer la n para que el punto 1, 0 pertenezca a esa recta. Es decir, que si yo cambio la x por 1 y la y por 0, la igualdad se cumpla. Es decir, va a quedar que 0 tiene que ser igual a 4 por 1 más n. Si despejamos, pues queda que la n tiene que ser igual a menos 4. Luego esa recta que me pedían, esa recta tangente, ya la tenemos. La recta tangente que me piden es
igual a 4x menos 4. Bien, y con esto quedaría terminado el apartado B. Apartado C. Obtener el área limitada entre las rectas igual a 0, x igual a x igual a e al cuadrado y la curva, otra vez, de esta función. Bien, fijaos que la recta igual a 0 es justo el eje x. Luego me están pidiendo el área entre esta función, entre esta curva y el eje x. Eso se hace, sabemos que con la integral. Y entre las rectas también x igual al número e y x igual al número e al cuadrado. Es decir, aquí me están diciendo entre qué dos valores tenemos que calcular esa integral. Entre e y e al cuadrado. Sí que es verdad que si esta curva cortara al eje x en algún valor que estuviera entre el número e y el número e al cuadrado, pues habría que dividir esa integral en varias integrales. Entonces, primero vamos a comprobar si esa curva corta al eje x en algún valor de la x que esté entre el número e y el número e al cuadrado. ¿Cómo comprobamos eso? Pues igualamos la función a 0 y resolvemos la ecuación. En este caso, como queda 4 por x por logaritmo neperiano de x igual a 0, es decir, es una multiplicación que debe dar 0, pues de aquí puedo sacar dos ecuaciones. O que 4 por x de 0, es decir, que la x tenga que ser 0, o que el logaritmo neperiano de x tenga que ser 0. Es decir, que la x valga 1. Acordaos, aquí la x sería la base elevado al resultado, es decir, el número e elevado a 0. Es decir, x sería e elevado a 0 y elevado a 0 pues es 1. O debemos saber que el logaritmo neperiano de 1 siempre da 0. O el logaritmo de 1 con cualquier base siempre da 0. Entonces, si intento resolver esta ecuación, pues la x va a ser 1. Entonces, tanto este valor como este valor no están entre e y e al cuadrado. Es decir, esta curva, esta función, sí que corta el eje x en x igual a 0 y en x igual a 1, pero estos dos valores no están en el intervalo en el que yo tengo que calcular el área, que es entre el número e y el número e al cuadrado. Luego, ya sé que tengo que calcular la integral entre e y e al cuadrado de la función 4 por x por logaritmo neperiano de x. Bien, para calcular esta integral, pues tengo que hacer integración por partes, ya que tengo aquí una multiplicación y no se puede integrar de manera inmediata. Bien, primero voy a resolver la integral de manera indefinida y luego ya lo haré para calcular el área. Bien, en este caso, bueno, me falta aquí diferencial de x. En este caso, como logaritmo neperiano de x no sabemos integrarlo de manera inmediata, pues sabemos que eso va a tener que ser la u, que va a ser lo que vamos a derivar, ya que el logaritmo neperiano de x, pues sabemos derivarlo y queda una derivada muy sencilla, que es 1 partido de x. Y entonces 4 por x va a ser diferencial de v. Diferencial de v va a ser 4 por x, diferencial de x. Luego, si ahora integramos, pues si la integral de diferencial de v siempre es v, y por otro lado la integral de 4x sabemos que es, bueno, lo voy a indicar, entonces me queda aquí la integral de 4x diferencial de x, entonces v es, pues, 4x cuadrado partido de 2, que podría haber puesto ya directamente que es 2x al cuadrado. Entonces, si ahora aplicamos la fórmula de resolución de integración por partes, que recuerdo que es un día vi una vaca vestida de uniforme, pues esta integral es esto de aquí, será igual a u por v, la u sabemos que es logaritmo neperiano de x, por v, que es 2x cuadrado, menos la integral
de v, que es 2x cuadrado, por diferencial de u, que es 1 partido de x, se me ha olvidado poner aquí diferencial de x. Bien, esto quedará igual a esto de aquí, que voy a poner primero el 2x cuadrado por logaritmo neperiano de x. Y aquí, pues como tengo x cuadrado partido de x, pues quedará x menos la integral de 2x, diferencial de x. Y esta integral es muy sencilla, es inmediata, es sumarle 1 al exponente de la x y dividir entre ese exponente, es decir, quedará x al cuadrado partido de 2, y con este 2 pues se simplificará tachando los 2's, o lo podemos escribir y luego simplificamos, es decir, esto quedará 2x cuadrado logaritmo neperiano de x menos 2x cuadrado partido de 2. Y esto sería más k, pero como vamos a hacer una integral definida, es decir, vamos a utilizar esto para calcular el área, pues no hace falta ni ponerlo. Es decir, esto será igual a 2x cuadrado logaritmo neperiano de x menos x al cuadrado. Bien, pues ahora solo me falta sustituir para calcular el área. Es decir, la integral entre el número e y el número e al cuadrado de esta expresión será igual a sustituir en esta función primero por e al cuadrado y luego restarle lo que sale de sustituir la x por e. Es decir, esto va a quedar igual a 2 por el número e al cuadrado, bueno, lo voy a poner e al cuadrado por logaritmo neperiano del número e al cuadrado menos e al cuadrado otra vez al cuadrado. Aquí en verdad podría haber sacado factor común el x al cuadrado y quedaría x al cuadrado por, entre paréntesis, 2 logaritmo neperiano de x menos 1. Pero bueno, lo podéis dejar así y lógicamente va a salir lo mismo. Y ahora menos, pues lo que sale de sustituir en esta expresión, la x por el número e, es decir, 2 por e al cuadrado, logaritmo neperiano del número e, menos e al cuadrado. Y si hacéis esta operación, logaritmo neperiano de e al cuadrado, pues es buscar a cuánto tengo que elevar la base, es decir, el número e, para que dé e al cuadrado. Pues evidentemente es el exponente, es este 2. O puedo pasar por las propiedades de los logaritmos este 2 multiplicando aquí, y el logaritmo neperiano del número e pues es 1. Pero bueno, no hace falta darle tantas vueltas. Incluso si lo ponéis en la calculadora, pues os va a salir que esto da 2. Entonces quedará este 2 por este 2, queda 4 e a la cuarta menos e a la cuarta. Menos, aquí queda logaritmo neperiano del número e, que es 1 por 2 por e al cuadrado, es decir, queda 2 e al cuadrado menos e al cuadrado. Pues entonces esto queda 3e a la cuarta menos e al cuadrado. Y esto, como es área, pues vamos a poner unidades al cuadrado. Luego ya tenemos el área que nos pedían. El área es 3e a la cuarta menos e al cuadrado. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Bien, y esto sería todo.